por ejemplo, 1 Corintios 2, y ahí le va a aparecer una Biblia en internet para que usted pueda leer y pueda ser parte de la enseñanza del día de hoy. Hoy es una enseñanza que seguramente usted ya habrá escuchado. Le invito para que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer en el capítulo 2 lo que Dios quiere enseñarnos. Estamos tocando una serie. ¿Cuántos recuerdan el nombre de la serie? ¿No? La serie que arrancamos no está en las pantallas, el nombre, pero se llama Enseñables. Y mi deseo con estas palabras es que cada uno de nosotros podamos ser cada día más enseñables. Que no importa los años que tenemos en el ministerio, no importa el tiempo que llevamos conociendo a Dios, que seamos enseñables, que podamos aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y una de las primeras cosas, o bueno, de los que quiero hablarle hoy, es la importancia de ser arraigados, estar arraigados en Dios. Hace unos 15 días hablamos sobre estar arraigados en la palabra y la importancia de leer la Biblia. ¿Cuántos estuvieron con nosotros cuando hablamos acerca de la importancia? Isra, Jenny, bien. Estábamos hablando de la importancia de leer la Biblia y eso cómo produce en nosotros la firmeza y estar arraigados. Pero una de las cosas que quiero hablar y que quiero reforzar cada domingo es lo que está ubicado en este pasaje de 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. Pásalo ahí al versículo 1. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Estas son las palabras del apóstol Pablo. ¿Sí recuerdan al apóstol Pablo? Las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Y este pasaje, perdón que no encuentro aquí el pasaje, voy a buscarlo aquí, lo tenía ya listo. Este pasaje habla acerca de la importancia que usted y yo debemos tener en darle el lugar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y el apóstol continúa diciendo en los siguientes versículos: no me valí de la sabiduría ni de la inteligencia para convencerlos a ustedes, para hablarles acerca de la enseñanza. Entonces imagínense el apóstol Pablo aquí parado, para que nos hagamos la idea. El apóstol Pablo está aquí de pie y puede empezar a hablar todo el conocimiento que tiene y empezar a decirles: mire, yo tengo tantos años en el ministerio, soy apóstol, y quiere impresionarnos con las palabras y con el conocimiento que tiene. Pero en vez de hacer eso, dice que no se valió de esas palabras. En los siguientes versículos dice que lo hizo y se basó antes en la falta de su fuerza, en su debilidad y en la sencillez de sus palabras. Entonces, en pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es: mi enseñanza a ustedes no fue así, wow, fue sencilla, palabras sencillitas. ¿Para qué? Lo encontramos en el versículo 14. El versículo 14 nos dice el por qué es importante darle lugar al Espíritu Santo. El versículo 14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. En palabras castizas, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes pueden entender lo que es espiritual? ¿Quiénes pueden entender una enseñanza? Los que son espirituales. ¿Quiénes no lo pueden entender? Las personas que son carnales o que son naturales, los que no son espirituales. Las personas que no son espirituales les suena ridículo y no lo pueden entender. El pastor que está hablando, no le entiendo. Porque necesitas al Espíritu Santo. Necesitas lo que estás leyendo en la Biblia, necesitas la ayuda del Espíritu Santo para entenderlo. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Quiero entender lo que el pastor está diciendo.
Está diciendo bla, 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 bla. No le entiendo. ¿Cómo hago para entender? Espíritu Santo, ayúdame. Siendo espirituales. Por eso, nuevamente el tema que estamos tocando en la Cruzada Cristiana en este año es viviendo en el Espíritu. Y mi intención con esta enseñanza es que usted pueda ser espiritual y vivir en el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Que podamos ser espirituales por medio de esta enseñanza. Por eso quiero hablarte de una parábola que es muy conocida, usted la conoce, usted seguramente ha leído alguna vez esta parábola, y es la parábola del sembrador. Pasará el video del sembrador ahí, cuando estás sembrando la semilla, esparciendo la semilla. Esta parábola nos muestra ese trabajo que hace la palabra de Dios. Y quisiera que cada uno de nosotros la viera desde otra perspectiva y pudiéramos recibir hoy lo que Dios quiere decir. ¿Usted quiere que Dios le hable? Si usted quiere, ya lleva la mitad del camino recorrido, porque se necesita querer. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y déjeme leer antes del versículo 4 algunos pasajes que dice esta parábola. Tenemos mujeres aquí, levanten la mano las mujeres. Son más mujeres que hombres casi siempre. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Y empieza diciendo este pasaje: las mujeres que seguían a Jesús. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades, dice el versículo 1, y las aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. O sea, Jesús empezó su gira, empezó a recorrer todas las ciudades por ahí cercanas. Llevó consigo a sus 12 discípulos junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Algunos se preguntarán: pastor, ¿cómo sabían que habían 7 demonios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, el número 7 habla acerca de la plenitud, o sea que estaba llena de demonios. No es porque estuviera alguien contando los demonios que iban saliendo. Dice también que estaba ahí Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, una persona importante ahí. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Las mujeres estaban sosteniendo el ministerio de Jesús. Imagínense. ¿Cuántas mujeres sosteniendo el ministerio de Jesús? Que trabajan. Mi esposa me sostiene también a mí. Y dice el versículo 4 de Lucas capítulo 8. Lucas dice: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlos. Entonces, mis hermanos, Jesús salió de gira por todas las ciudades y la gente luego vino a escuchar el mensaje de Jesús. Donde se encontraba esa gente de varias ciudades también vino a escuchar el mensaje de Jesús. ¿A qué vino la gente? Por favor, subráyelo en su Biblia si tiene la posibilidad de subrayarlo. A escuchar el mensaje. La gente vino a escuchar. Y el versículo 5 dice: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por la falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, o que oiga, dice en otra versión. Ahora, ahí se acabó la enseñanza. Ahí se terminó la enseñanza. La gente que estaba sentada ahí, se le terminó la enseñanza. El Señor terminó diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga.
Usted, si está recibiendo esta enseñanza y se acaba ahí, ¿usted qué piensa? Bueno, Señor, gracias por la clase de agricultura. Hay que esparcir las semillas, sí. Y algunas caen en tierra fértil, sí. El Señor Jesús no le explicó esto al resto de la multitud. Sus discípulos después se acercan. En el versículo 10, versículo 9 y el versículo 10 dice que los discípulos se acercaron. Le preguntaron: Señor, ¿qué querías decir con esa parábola? El resto de la multitud se quedó hasta ahí. Por favor, subraye esa palabra: el que tenga oídos para oír, que oiga. Nuevamente, la palabra oír y escuchar es clave en este pasaje. Entender esta palabra ahí es clave. Por eso puse ahí un oído grande, quiere decir oídos para oír. Cuando el Señor le quiso decir a los discípulos oídos para oír, no es que quiera decir ¿cuántos trajeron sus oídos? Entonces, yo los traje, pues no los voy a dejar. ¿Cuántos tienen dos oídos? Sí, todos tenemos dos oídos. El Señor Jesús no quiso decir el que tenga oídos, que oiga, porque es algo natural. Lo que quería expresar es: si usted está escuchando mi voz, por favor, entiéndala. El que tenga oídos o el que tenga la actitud para escuchar, que también escuche y la entienda. Que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Y yo quiero arrancar esta parábola queriendo decirte eso. Si tienes oídos hoy aquí en este lugar y no en otro lado, oye y entiende, porque Dios quiere hablarte hoy. Por eso aquí es donde viene la actividad que quiero que usted haga. Vamos a dividirnos en tres naves: la nave de la derecha, la del centro y la de la izquierda. Y voy a pedirle que con su Biblia usted lea estos pasajes. Los que están en el lado derecho van a leer Mateo capítulo 13, versículos 10 al 23. 14 versículos, van a leerlos. Los que están aquí en la nave central van a leer Marcos capítulo 4, versículos 10 al 20, 11 versículos. Y los que están en el costado de acá van a leer Lucas 8, del 11 al 15, apenas unos 6 versículos. 5 versículos. ¿Listo? Le voy a dar 2 minutos para que lea esos pasajes. Si no tiene Biblia, no le presto la mía. Tiene la Biblia, acérquese, le paso la Biblia. ¿Su merced? Eres tú la elegida de tener la Biblia del pastor. Su merced es Marcos capítulo 4, versículos 10 al 20. Estos 30 segundos. Estamos leyendo este pasaje, Mateo capítulo 13. No tengo más Biblias. ¿Listo?
Tiempo. Bueno, ya todos terminaron de leerlo. Ahora, entendamos lo que leemos. El que tenga oídos para oír, ojos para ver, que entienda. El sembrador, ¿quién es? ¿Quiénes tenían Marcos capítulo 4? ¿Qué dice Marcos capítulo 4 que era el sembrador? Bien, en el versículo 14 dice, el sembrador siembra las semillas a llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, ¿quién es el sembrador? Cualquier persona que lleva la palabra. Cualquier persona que lleva la palabra es el sembrador. Aquí lo entendemos, unos se complementan. En los 13 evangelios está la historia, pero unos nos añaden más cosas que en otros. En Marcos no está, solamente está esta parte de que el sembrador es el que siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Y aquí nos habla de algo importante, mis queridos hermanos. Esto nos habla acerca de la importancia de tener personas que siembren en nosotros la semilla, personas que estén llevando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios todo el tiempo. Necesitamos a personas así en nuestra vida. Necesitamos a personas que envíen la semilla para que al final pueda dar fruto en nosotros. Quiero decírtelo de esta manera, necesitas a un predicador en tu vida. Necesitas a personas que te lleven la palabra de Dios y que tú puedas tener oídos para oír la palabra de Dios. Lo necesitas, necesitamos todos. Yo tengo mis predicadores favoritos ahí en YouTube y me gusta escuchar algunos también y tengo mis predicadores favoritos, pero tampoco desecho al predicador que de pronto me salió alguna enseñanza y que de pronto se ve así como una grabación en celular y que no se ve así como en la mega iglesia, sino se ve una iglesia sencilla, y no lo desecho tampoco, porque es la palabra de Dios la que está exponiendo él. Aunque no lo haga con elocuencia, aunque no lo haga con palabras de sabiduría, como dice el apóstol Pablo, sino lo haga con palabras sencillas. Busco tener a un predicador, una persona que esparza la semilla para que yo pueda oír y pueda hacer la tierra que da fruto. Tú y yo necesitamos eso en nuestra vida. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no tenemos cuidado de esto? Marcos capítulo 4 versículos 24 y 25 nos hablan acerca de esto. Dice, luego agregó, presten mucha atención, dale siguiente ahí, Axel. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esto es un condicional. Si tú haces esto, vas a recibir esto, pero si no lo haces, entonces vas a recibir esto en tu vida. Si tú vas a escuchar la palabra de Dios, necesitas prestar mucha atención. Presten mucha atención los que están oyendo. A ustedes, los que están oyendo hoy en este lugar, este pasaje les dice, presten mucha atención. Cuanto más escuchen, tanto más entendimiento les será dado. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Yo quiero también entendimiento para mi vida, pero necesito escuchar. Otra vez esta palabra clave, escuchar. Y a medida que escucho, más voy a adquirir conocimiento y se me va a dar más. A los que escuchan las enseñanzas de Jesús se les dará más entendimiento, pero a los que no las escuchan, ¿qué va a pasar? No van a poder ni siquiera entender. Y lo que han entendido se les va a ir quitando y van a entender cada vez menos. Para poder entender las enseñanzas de Jesús, empieza a escuchar las enseñanzas de Jesús. Para poder entender la palabra de Dios, empieza a escuchar más la palabra de Dios. Y Dios te va a dar entendimiento y vas a adquirir cada vez más y se te va a dar más y se te va a dar más. Porque Dios dice, esta persona está interesada en mí. Esta persona quiere conocer más. Entonces, si quiere, tome más, tome más, tome más. Pero la persona que no quiere escuchar,
cada vez más se le va a quitar. Por eso es importante que tengamos claro nuestra actitud frente a la palabra de Dios. La semilla, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. Lucas capítulo 8, ¿quiénes tenían Lucas? Ustedes, Lucas capítulo 8, versículo 11 dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios, literalmente lo dice, no hay que deducir mucho, Lucas lo dice. La palabra de Dios, y es lo que se esparce, lo que llega al lado del camino, lo que llega a tierra fértil, a las piedras o también a los espinos. Ahora vayámonos a los terrenos en los que estaba este pasaje, lo que nos habla esta parábola. El primer terreno del que se habla en esta parábola es los que estaban junto al camino. La semilla, la palabra de Dios, llegó así al borde a los que estaban junto al camino. Mateo capítulo 13, versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué la persona, o más bien, por qué la palabra de Dios no da fruto en el terreno junto al camino? Porque viene el diablo y se las lleva. ¿Pero por qué más? ¿Qué dice este pasaje en Mateo, los que tenían Mateo? Porque no creen y no la entienden. Al llegar la semilla, no la creyeron y no la entendieron. Entonces llega el enemigo y se la lleva. Es como cuando nosotros decimos, le entró por aquí, le salió por aquí. No pasó nada con esa semilla. Siguió derecho. ¿Qué necesita esta semilla para dar fruto en ese terreno? Necesita entendimiento. ¿Y cómo hacemos para entender? Siendo espirituales. ¿Recuerdan el pasaje de 1 Corintios? Que las personas que son espirituales pueden entender las cosas del Espíritu. Así que esta persona no puede entender porque no es espiritual, porque no ha prestado su oído para aprender las enseñanzas y para poder crecer espiritualmente. Necesitamos crecer cada vez más espiritualmente en nuestra vida y poder creer. Estos son los tipos de personas que oyen pero no creen por la influencia directa del enemigo. El enemigo viene y se le roba la palabra. Entonces de pronto está el pastor aquí predicando y usted está ahí escuchando, tratando de escuchar, y pum, suena algo allá afuera. Y preciso lo que le iba a decir el pastor, el predicador aquí enfrente, era lo que usted necesitaba escuchar de parte de Dios, y por el ruido de afuera se distrajo y no lo recibió. Porque de pronto pasó alguien, un niño aquí enfrente, y hizo algún ruido y usted se distrajo con el niño y no recibió la palabra. El enemigo está muy interesado, y cuando digo muy, es muy, muy, muy interesado en que usted no reciba, yo no reciba la palabra. Así que van a haber distractores, van a haber cosas que van a querer llevarse la palabra rápido y que usted y yo no la entendamos. ¿Cuál es nuestra tarea? Pastor, ¿pero qué hago si se la vienen y se la llevan? ¿Qué hago si el niño viene y grita? ¿Qué hago? No es mi culpa. Prestar atención y no dejar que te distraiga. Mi actitud a veces cuando suena algún ruido y estoy aquí sentado escuchando ahí la palabra es, no me voy a distraer, y le presto atención al que está enfrente y tratando de escuchar lo que quiere decir. Esa debe ser nuestra actitud. Pastor, ¿qué hago? Es que me da mucho sueño mientras están predicando. Pues hermano, acuéstese más temprano. Una vez me dijeron, ¿cuál es la solución para madrugar a orar? Simple, acuéstese más temprano. Esa es la solución. Algunos a las 12, 1 de la mañana todavía por allá en el celular o todavía por allá haciendo algo. Claro, pues obvio, me va a dar sueño acá. Pero para que no pierda lo que Dios quiere decirle, necesitamos estar atentos y creer la palabra. Estos son los que están junto al camino, que no creen claramente y todo les parece ridículo. Lo que escuchan les parece ridículo. El otro terreno que está también claro en esta parábola
es los que están en las piedras, la semilla cuando cae en las piedras. ¿Quiénes leyeron Mateo? ¿Con ustedes? Los que estaban leyendo Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 20 lo explica este terreno de una manera muy bonita. Dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Entonces está aquí la persona sentada y dice: uy, esa palabra es para mí. Sí, Señor, bien, esa palabra es para mí, la recibo, Señor. Eso es mío, gracias, Señor, gracias. Y se va con alegría aquí feliz. Dios me habló hoy, esa palabra que del pastor, diste una palabra poderosa, qué bendición, la recibí. Y continúa diciendo el versículo 21, pero como no tiene raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tiene problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. O la palabra, la semilla, simplemente se muere. Es decir, el fruto se pierde. ¿Qué le gustan las semillas a ustedes? ¿De un árbol de tomate de árbol? ¿O de un tomate de árbol? ¿O de fresa? ¿O de etcétera? Esta persona creyó que solamente con recibir la palabra era suficiente. Uy, qué palabra tan buena. Pero se olvidó del fruto, lo que podía recibir. Y claro, vino una preocupación, vino algo difícil en su vida, alguna calamidad en su vida y perdió. ¿Para qué me puse ahí por allá a la iglesia? Mire lo que me pasó. Ese pastor se puso a dar palabras ahí todas bonitas y mire lo que me está pasando. ¿Yo para qué me pongo a hacer caso? Y pierde la palabra, pierde la semilla que Dios quiso implantar en su corazón, de esa palabra. Y a veces pasa en nuestra vida así, de esa manera. El domingo estamos felices y de pronto el domingo en la noche recibimos una mala noticia, o el lunes enseguida recibimos una mala noticia y se cae en nuestro semblante y no, si ve, todo me pasa muy mal. Necesitamos aprender a tener raíces profundas. Es claro este pasaje cuando dicen: pero como no tiene raíces profundas, su fruto se cae. ¿Cómo sabes si tienes raíces profundas? Y saber si tienes raíces profundas en sus pies. ¿Cómo saber si tienes raíces profundas en Dios? Porque pasan las dificultades y permaneces firme. Porque pasas por un momento de prueba y permaneces firme. Les he dicho a los que nos acompañan ya por mucho tiempo que me gustan las maticas, sobre todo las suculentas. Y he descubierto algo, tip aquí para los que les gustan las suculentas. Las suculentas, cuando a veces uno no le echa agua, empieza a salirle más raíz. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Cuando usted no le echa agua, le empieza a salir más raíz. Y la raíz, en mi caso las mías se ponen así blancas y salen así blancas, y empiezan las raíces a buscar humedad por todo lado, a buscar dónde está el agua. La raíz empieza a buscar dónde está la humedad, dónde está el agua. Y con el tiempo, cuando ya le salen buenas raíces, se ponen más fuertes, ya no se le da tanto ese palito que estaba ahí. Mientras que si se le echa agua constantemente, pues la raíz no necesita salir tanto, con que salga un poquito, ya es suficiente. A veces en nuestra vida es necesario esos momentos de sequedad, esos momentos donde no hay muchas aguas, donde las cosas se ponen un poquito difíciles, para que tu actitud sea: Señor, ¿dónde estás? Señor, por favor, ayúdame. Dios, te necesito, por favor, Dios. Y estás por todo lado buscando a Dios, como el agua, como la raíz que busca el agua. Y eso te hace crecer. Eso te hace tener raíces fuertes en tu vida. Por eso es que vienen los momentos de dificultad. Y el resultado se le llama, ¿alguien sabe cómo se le llama el resultado de las raíces profundas? Y permanecer en el momento de la prueba. Arraigados, gracias. Pero la palabra más cortica es fe. Fe. A eso se le llama tener fe. ¿Tienes fe? Eso es lo que va a ser probado. Eso es lo que va a ser medido cuando vengan los momentos difíciles. Y es lo que pasa en el terreno de las piedras.
Las personas en el terreno de las piedras no pueden crecer porque simplemente están felices con lo que tienen y no pasan dificultad y no creen suficientemente en Dios. Y con el agüita que recibí salgo gozoso, salgo feliz, gracias por la palabra, pero en el momento de la prueba no creo. Y es donde tenemos que avanzar. No se trata solamente de una palabra bonita y que salgamos felices de la reunión, sino que podamos tener raíces profundas. Estas personas son las que oyen, reciben, hasta creen por un tiempo. Estos escuchan la palabra de Dios y la entienden. Los que están en las piedras entienden la palabra y la creen, pero por causa de la dificultad se alejan. Y por eso se le llaman a algunos de esos apóstatas, que son los que no creen al final, desertan de la fe, los apóstatas. El siguiente terreno es el de los espinos. El terreno de los espinos, ¿quiénes leyeron Lucas? Ustedes. Lucas capítulo 8 versículo 14. Las semillas que cayeron en los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Entonces este tipo de terrenos, este tipo de semillas logra crecer, logra ubicarse, pero el oxígeno se lo roban los espinos. Quieren dar fruto, pero no pueden dar el fruto porque los espinos están ocupando espacio. Entonces este tipo de personas crecen. Ay, qué bonito te ves con esas hojas, qué bonito te ves con ese tallo. Pero ¿y el fruto? Qué bonitas son Tú eres una semilla que da fruto. O sea, lo que recibimos, el terreno en el que somos, está dado para que demos fruto y disfrutemos del fruto. No para que disfrutemos de lo bonito de las hojas, no para que disfrutemos de lo bonito del tallo y de lo fuerte, sino que disfrutes del fruto. Eso es lo que da gusto de venir y coger una manzana o un aguacatico así que está colgado, verdecito, listo y para hacer guacamole delicioso, ahorita para el almuerzo. Eso es lo que se disfruta. No se disfrutan las hojas, no se disfruta el tallito. Lo que se disfruta es el fruto. Y es lo que tú y yo reflejamos a los demás. Lo que tú y yo hacemos a otros. La actitud que tomamos de otros. Eso es lo que tú y yo debemos aprovechar. Lo que debemos hacer. Entonces hay personas que tienen mucho conocimiento y saben mucho de Dios. Les dice uno, ¿qué dice Juan 3:16? Dice de una. ¿Qué dice Romanos 3:23? Se dice de una. Tengo el conocimiento, lo tengo claro, pero llega una preocupación, llega un afán de la vida y simplemente no sabe cómo aplicarlo en su vida. El conocimiento se queda aquí, pero no sale, no brota por sus venas. No hay fruto de ese conocimiento. Al fruto del conocimiento se le llama, los que están leyendo Proverbios con nosotros, sabiduría. Al fruto del conocimiento se le llama sabiduría, porque sabio no es el que conoce, sino el que aplica el conocimiento. Y es lo que es el fruto de nuestra vida. Así que aquí encontramos tres tipos de personas en este de la semilla. El primero es el que tiene preocupaciones o afanes de la vida. ¿Cuántos tienen afán porque se termine el culto? ¿Qué, pastor? Los que tienen afanes de la vida andan por la vida preocupados y con prioridades desordenadas en su vida, ocupándose de cosas de las que no se tienen que ocupar. Y eso le pasó a Marta, la que estaba con Jesús. Y Jesús le tuvo que decir, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Pero María, que se quedó sentadita ahí escuchando las enseñanzas de Jesús, tuvo la mejor parte. Este es el mal de los que sirven en la iglesia. El mal de los que sirven en la iglesia es enamorarse del servicio, pero olvidarse de sentarse a escuchar las palabras de Jesús. Y eso es terrible, mis queridos hermanos, porque no hay fruto en su vida. Pastor, yo ya me las sé todas, ya me conozco todas. Pero si no te sientas y tienes una actitud enseñable, estás perdiendo lo mejor en tu vida. Tenemos que aprender y sentarnos a escuchar para poder disfrutar.
y poder disfrutar lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones a Dios con ruego, con oración, con súplica. Es lo que tenemos que hacer. ¿Te preocupa algo? ¿Te afana algo en esta vida? Acércate a Dios. Busca a Dios, que crezca tu raíz con el clamor que elevas a Dios. Y de esa manera vas a poder disfrutar de los frutos. Tenemos que aprender a tener prioridades en nuestra vida. Y por eso es que el joven rico, una de las cosas también que afecta en este campo son las riquezas. Y el joven rico, cuando se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿qué más tengo que hacer, Dios? A ver, ya, todo le he cumplido, Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Dime, para poder heredar la vida eterna. Y Dios le dice: vende todo lo que tienes. Todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico dice: uy, ¿qué pasó ahí? Sus prioridades están desordenadas. Para el joven rico la prioridad no es Dios. La prioridad es cuidar sus riquezas. Y así hay personas en la iglesia también. La prioridad es su trabajo. Entonces, si el trabajo está por encima de las enseñanzas del Señor: Señor, perdóname, pero tú me diste este trabajo. Y pierdes las enseñanzas del Señor para tu vida. Hay personas que han querido tomar clases de escuela aquí de CEFI y hemos tenido que decirle: tienes que ajustar tus prioridades en tu vida. Pastor, pero si yo trabajo el domingo, ¿entonces qué hago? Pues busca la manera de que hables en tu trabajo, hablar en tu trabajo, para que puedas venir a recibir también las enseñanzas y puedas ser formado en este lugar. Cuando usted tiene a su hijo, seguramente los que son padres, y usted tiene que ir a recogerlo al colegio, al jardín, pero en su trabajo usted sale hasta las 6, usted dice: Dios mío, ¿qué hago? Necesito salir rápido. Entonces usted de pronto habla con su jefe y le dice: ¿será que me deja salir? Yo llego una hora más temprano y me deja salir una hora más temprano para poder ir a recoger y alcanzar a hacer. Porque tienes clara que tu prioridad son tus hijos. Cuando la prioridad es Dios en tu vida, tú ordenas tu vida de acuerdo a tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Si tus prioridades son tu trabajo y tener riquezas, hermano, está bien. Pues sigue en pos de eso y vas a recoger el fruto de tu vida. Y quizás nunca veas el fruto que Dios quiere que tú saques en tu vida. Pero esa es tu prioridad. Si tu prioridad es tu familia por encima de Dios, pues hermano o hermana, hágale a su prioridad y te vas a dar cuenta finalmente del fruto que vas a recoger. Pero si tu prioridad es Dios, y adjunto de eso, como dice el apóstol Pablo, los casados, tenemos cuidado de nuestra esposa como segunda prioridad, y como tercera prioridad las demás cosas que tenemos para hacer, trabajo y demás, pues entonces empezamos a ordenar nuestras prioridades en la vida. Los solteros, ¿cuándo están los solteros aquí? Los solteros, dice el apóstol Pablo, que su prioridad debe ser Dios primeramente, porque el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios y su enfoque es cuidar las cosas de Dios. En este terreno encontramos a las personas que no tienen prioridades y por eso pierden el fruto. No pierdas el fruto por causa de las prioridades. Y termino. El último es el terreno fértil. La tierra fértil. La tierra fértil en Lucas capítulo 8 versículo 15 lo dice de una manera muy bonita. Colócame por favor ahí el versículo de Lucas. Dice: y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, o las personas con corazón bueno. En esta versión dice que oyen la palabra de Dios, o que retienen la palabra oída y dan buena cosecha porque permanecen firmes. ¿Qué necesitas hacer para ser buena tierra? Pues escucha así fuerte. Fuerte, fuerte. Corazón bueno y recto, y aferrarse a la palabra. Ahí, como le dicen los jóvenes ahora, hay un hack aquí, una ayuda aquí para que tú logres ser buen terreno fértil en tu vida. Para que tú puedas lograr ser un buen terreno que daba
fruto, dice que la buena tierra representa, es decir, las personas que son buena tierra son así, 2 puntos, tienen buen corazón y son rectos. Pastor, yo no quepo ahí, no, todavía no soy recto, mi corazón está así como regulimbis tilimbis. Entonces, ¿no puedes entrar a ser buen terreno? Esto habla acerca de aquellas personas que tienen en su corazón el deseo de tener un corazón bueno y recto y obedecen lo que van escuchando de Dios. Si tú vienes hoy por primera vez a este lugar y quieres tener un buen corazón recto y bueno, entonces cuando escuches la palabra de Dios empieza a obedecerla. Dios dice esto, voy a hacer. Dios dice esto, voy a hacer. Voy a hacerlo y empiezo a obedecer lo que Dios dice. Y eso empieza a darte un corazón bueno y a darte rectitud en tu vida. Aunque todavía tengas cosas por ajustar, tienes el deseo y la obediencia en tu corazón de ir obedeciendo cada cosa que Dios te va diciendo que hagas. Esto no habla de perfección, esto habla de un deseo del corazón. Tienes que poner tu corazón en una actitud de ser enseñable, oír la voz de Dios, escucharla, entenderla y aplicarla en tu vida. Escucharla, entenderla y aplicarla en tu vida. Escucharla, entenderla y aplicarla en tu vida. Y buscar la manera, dice luego, de retener la palabra oída. ¿Cómo vas a hacer para retener los 40 minutos que he hablado esta mañana? Dice la palabra oída. Y subrayé, la puse en mayúscula, oída. ¿Cómo vas a hacer para retener la palabra oída en tu vida? Por eso es que algunas personas traen su cuadernito y escriben. Para tratar de retener más la palabra. Hay que buscar maneras de poder retener la palabra de Dios. Que cuando pases por ese pasaje digas, el Señor me habló de esto la vez pasada. Dios me dijo esto hoy. Y lo practicas o lo vuelves a leer en la noche. Y después en la mañana vuelves otra vez al siguiente día y lo recuerdas. Porque estás con la actitud de retener la palabra de Dios. Iglesia, quiero moverte a retener la palabra de Dios. Y no por tu memoria, sino por la habilidad que vas a tener de retener la palabra de Dios. Por lo despierto que seamos de retener la palabra de Dios. Vale mucho la palabra de Dios, de verdad. Sea quien la dé, vale mucho la palabra de Dios y merece ser retenida. Y finalmente dice, y de esa manera van a dar buena cosecha porque permanecen firmes. Permanecen firmes porque tienen raíces profundas, porque tienen raíces que penetran la tierra. Estos son de los que oyen, obedecen y llevan fruto con perseverancia. Por eso quiero terminar con esta frase: los que tengan oídos para oír, que oigan. Para poder estar arraigados necesitamos tener oídos para oír y entender. Tener el Espíritu Santo, ser espirituales, pero tener el oído atento a las palabras de Dios. Necesitas hacer algo más que simplemente venir a escuchar. Necesitas escuchar, entender y aplicar la palabra de Dios. Si usted quiere ser buen terreno, se encuentra de pronto en el terreno de los que le entra por un oído y le sale por el otro, hay posibilidad de ser un terreno diferente. Si es de los que están en el terreno de las piedras, que siempre que viene una dificultad sale a relucir todo el mal, todas las palabras malas, no sale el buen fruto, hay posibilidad de ser un terreno diferente. Si usted es de los que está en la iglesia, simplemente viene a la iglesia, pero no ve fruto todavía en su vida, usted no ve transformación en su vida y cree que esto es muy aburrido, se está perdiendo del fruto. Pero hay posibilidad de ser un terreno diferente, hay posibilidad de ser terreno fértil, solamente depende de usted. Ustedes se van hoy diferente a como pasó con los que estaban en la parábola del sembrador cuando Jesús la enseñó. Porque ellos en ese momento se quedaron solamente con la lección de agricultura. Pero el Señor le enseñó a sus discípulos y ahora a nosotros lo que quiere que usted y yo aprendamos. Quiero invitarte para que tengas
esa motivación hoy de ser buena tierra, que cada uno de nosotros seamos buena tierra. Y si tú lo quieres, quiero pedirte que te pongas en pie y se lo pidamos a Dios juntos. Y por favor, no utilice palabras cristianoides o muy religiosas. No le diga: Señor bendito Padre Celestial que estás en los cielos. Dígale simplemente Dios, una sola vez. Dígale Dios o Señor, como usted le diga, una sola vez en su oración, y exprésele ahora lo que hay en su corazón. Yo quiero ser buena tierra. Señor, he venido no sé cuántas veces a este lugar. He escuchado las palabras, pero siento que no han dado fruto. No sé cuántas veces he escuchado esta parábola y tal vez siento que estoy en el mismo terreno. Hoy ayúdame a tener la disposición en mi corazón de retener la palabra, de oír, escuchar y entender, y ponerla en práctica, aplicarla en mi vida. Yo quiero crecer. Quisiera que cada uno de los que estamos aquí pueda crecer. Ora en esta mañana y dile: Señor, yo quiero ser buena tierra y quiero dar fruto. Quiero aplicar lo que tu palabra dice. Quiero leer la palabra y quiero entenderla. Quiero escuchar el mensaje y quiero entenderlo. No te vayas hoy sin no haber entendido. No te vayas de este lugar sin no llevarte la parte de la semilla a un buen terreno. Yo oro por la iglesia que está en este lugar y te pido a ti, Dios, por favor, ayúdanos y muévenos. Pido al Espíritu Santo que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ponlo en nosotros, aquí, en los que estamos aquí, Señor. Que podamos ser transformados, que podamos ser restaurados, que podamos vivir diferente en este día y tomar acciones, decisiones en nuestra vida que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a ser de los que tienen buenas raíces en su vida, de los que permanecen a pesar de las circunstancias, que no se dejan llevar por una idea o por otra, sino que son firmes en tu palabra, que podamos estar arraigados en buena tierra para poder permanecer en los tiempos, para poder permanecer a pesar de las dificultades, a pesar de lo que tenemos y de lo que no podemos tener incluso el día de mañana. Por favor, Dios, que seamos de los que permanecen en ti. Y hoy te pido para que tú ayudes a aquel que está pasando por tribulación y por angustia, aquel que vino a este lugar con dificultades en su vida, que viene hoy con necesidad de un suspiro y de un aire. Ayúdalo en su dificultad, en el nombre de Jesús. Ayúdala en su problema, en su dificultad en casa. Trae hoy esperanza, trae hoy fortaleza a su vida y una palabra tuya que le permita seguir adelante, que le permita construir su hogar, que le permita construir su relación, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, oramos por fortaleza y por provisión tuya en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si la primera vez que vienen a la iglesia, por favor denle un aplauso a los que nos visitan por primera vez. No se vayan sin recibir un detalle que para darles. Tenemos en la parte de atrás un detallito. Que Dios les bendiga.